¿Han llegado ustedes de cocina, pre? Sí, ¿no? Nadie se estira, ¿no? Lo que han llevado... Ah, ya empieza. Ahí reforcé mi secundaria. ¿Qué es ecología? Ambiente. Estudio cómo se relacionan los organismos. Primero, ecología, logos. ¿Qué significa logos? Estudio. Estudio, ¿no? O ciencia, ¿no? Ciencia que se encarga, ¿no? Del estudio del ambiente. ¿Sí? Ciencia que se encarga del estudio del ambiente. Donde se establecen ahí las interacciones entre los organismos, ¿no? Organismos de todo tipo, plantas, animales, ¿no? Microorganismos, los mismos ahí. Pero vamos a hablar solamente en este caso de los microorganismos, ¿sí? Entonces, en la primera clase mencionamos cuál es la diferencia entre población y comunidad. Y es bien difícil encontrar lo que es una población, ¿no? En una determinada zona. Generalmente se encuentran comunidades y todas están interactuando entre sí, ¿sí? Entonces vamos a hablar específicamente sobre esas interacciones que se puedan manifestar, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre interacciones de organismos que pertenecen a la misma población, o sea, organismos de la misma especie, ¿sí? Y, por ejemplo, si hablamos del número de organismos que puede haber en una determinada zona, ¿influirá eso? ¿El número de organismos? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hay muchas, por ejemplo, si hablamos de personas, qué pasaría si en una zona hay muchas personas? Se agotan los recursos rápidamente, ¿no? Cambiaría lo que es, por ejemplo, el pensamiento de las personas, podrían haber, por ejemplo, suicidios, podrían haber homicidios, todo eso. ¿Y qué pasaría si hay poca cantidad de personas en una... Baja tasa de natalidad. ¿Ah? ¿Será más próspero? Sí. Depende también porque hay falta fuerza de trabajo. Claro, ¿no? Entonces habría algunos inconvenientes para que la sociedad se pueda desarrollar. Entonces tiene que haber un número determinado de individuos, ¿sí? En una determinada zona. Tiene que haber una cantidad óptima, una concentración óptima, ¿no? De organismos en una zona determinada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese término, ¿no? Concentración óptima o cantidad óptima. Si es que supera, ¿no? Los individuos esa concentración óptima, entonces se pueden establecer interacciones positivas o negativas. Negativas. Y si se encuentra por debajo, entonces se pueden establecer interacciones positivas, ¿sí? Hablando de organismos que pertenecen a la misma especie, ¿sí? Entonces vamos iniciando con estas interacciones positivas. ¿Sí? En este caso, todas las interacciones positivas corresponden a lo que es la cooperación, ¿sí? Cooperación. Por ejemplo, ¿cuál sería el enzima que se necesita para degradar la celulosa? La celulosa. ¿Qué tipo de enlace romperían en este caso? Enlace beta 1,4. ¿Sí? ¿Todos los organismos tendrán la capacidad de degradar la celulosa? No. ¿Sí? Muchos microorganismos pueden degradar almidón porque rompe enlaces ahí alfa 1,4. ¿Por acción de qué enzimas? Las amilasas. ¿Sí? Entonces, tenemos, y ustedes saben que los microorganismos son pequeños, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, almidón en una zona, y hay, por ejemplo, 5 microorganismos, que cada uno de ellos comienzan a sintetizar sus amilasas y comienza a degradarse el almidón. Esta glucosa que se va liberando va a ser aprovechada de forma óptima por esos 5 microorganismos que están presentes en esa zona. ¿Por qué no? ¿Ah? Por la competencia. Estamos aquí, interacciones positivas. Había menos alimentos. ¿Alguien con otra idea? Solamente estamos mencionando 5 microorganismos, ¿ah? 5, que son poquitos. Son poquitos. ¿Ah? Primero, las glucosas van a quedar estáticas en la zona donde se está liberando. Se comienza a difundirse. Si hablamos de un medio acuático, estas glucosas que se van liberando se van dispersando por todo el medio. Si hablamos del suelo, también, por ejemplo, por la humedad se puede ir difundiendo. Entonces queda poca cantidad disponible para los microorganismos. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, a ver.
Tenemos aquí el anterior. Tenemos aquí los 5 microorganismos que les había mencionado. Comienzan a sintetizar sus enzimas y la glucosa se va dispersando. Unas pocas van quedando por aquí. Entonces va a haber una parte de la glucosa que se va a perder, que no está siendo aprovechada por estos microorganismos, ¿no? Entonces tiene que haber una cantidad adecuada. O sea, les dije, por debajo de la concentración óptima, el microorganismo es beneficioso, pero tampoco hay que ir al otro extremo, que haya poquísima cantidad. Tiene que haber una cantidad intermedia. Entonces, si hay mayor cantidad de microorganismos, o mejor dicho, una cantidad intermedia, esas moléculas de glucosa que se van liberando ya van siendo aprovechadas, por eso que se encuentran un poquito más distantes. ¿Me pueden entender? Pero si hubiera mucha mayor cantidad, ahí ya se establecería una interacción negativa, donde ahí sí estarían compitiendo con los recursos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, pero seguimos acá, interacciones positivas, ¿no? Entonces, tienen a cooperar con la secreción de enzimas, ¿sí? Para aprovechar todos los nutrientes que se puedan. ¿Sí? También, por ejemplo, nosotros nos enfermamos, ¿sí? Nos da la gripe, por ejemplo. ¿Ustedes creen que un solo virus que ingrese a la vía respiratoria nos va a provocar enfermedad? Tiene que haber ingresar, por ejemplo, una cantidad determinada de microorganismos. Lo que pasa es que mira lo que es la dosis mínima infecciosa. Por debajo de esa dosis mínima infecciosa no nos va a provocar daño a los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si saben cuánto es la cantidad mínima de la bacteria Vibrio cólera para que pueda causar daño. Saben que el Vibrio cólera se adquiere por el consumo de aguas o alimentos contaminados. Si ingresan 100 bacterias, ¿me va a provocar daño? No. Tiene que haber por lo menos 10.000 bacterias, por lo menos, para que me pueda causar daño. Pero si cambiamos de microorganismo, hablamos por ejemplo de Shigella, bastan 100 bacterias nada más para que me puedan causar daño. Entonces, ¿quién tendrá mayor cooperación entre sí? ¿Las Shigellas o el Vibrio cólera? La Shigella, ¿no? Porque con menor cantidad, ¿no?, de microorganismos pueden causar daño. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, se ven protegidas, ¿no?, esta cantidad óptima o esta cantidad adecuada de organismos, y se ven protegidas por factores externos. ¿Sí? Ustedes saben que los microorganismos llegan a formar una biopelícula. ¿Sí? ¿Qué es la biopelícula? A ver, Correa. ¿Borra? ¿Tenés clase? Yo, ¿borra? Sobre biopelículas. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre... ¿Te acuerdas tú? Tú mencionaste, creo, algo sobre... Conjunto de microorganismos adheridos a una superficie. Ya, pero está conformado por lo que es la secreción del glucocálix. Y le dije, dependiendo de la disposición del glucocálix, puede formar su cápsula, puede formar una biopelícula, pero la cápsula es individual y la biopelícula es para un conjunto de organismos. ¿Sí? Entonces, tenemos por aquí, por allá, a ver, una biopelícula. Y por acá están los microorganismos. Entonces, este conjunto de microorganismos, de una u otra manera, van a protegerse. ¿Sí? Porque debido a los procesos metabólicos llegan a liberar energía. Esa energía se transforma en calor. Entonces, por ejemplo, si en el ambiente estamos a baja temperatura, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, 0 grados, 4 grados, qué sé yo. Entonces, ¿quiénes se van a ver afectados? Los que están alrededor. ¿Sí? Pero los que están en el centro tienen su metabolismo normal. Están cooperando entre sí. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, ¿no?, llega la radiación ultravioleta. Los que van a verse afectados van a ser los que se encuentran en la parte exterior. Los que se encuentran dentro van a estar protegidos. Lo mismo sucedería, no sucedería lo mismo si hubiera menor cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces ahí están estableciendo interacciones positivas. ¿Sí? Ahora, respecto a las interacciones negativas, ya cuando supera esa concentración óptima, entonces ahí ya hablamos de competencia. Y ahí estamos hablando de que, ¿con qué van a competir? Con los recursos, con el sustrato, ¿no? Como mencionamos hace un ratito. ¿Para qué necesitan las bacterias el sustrato? La glucosa, por ejemplo. Para crecer, para obtener energía y generar mayor cantidad de células. Pero, si hay bastantes microorganismos y hay pocos sustratos, entonces van a haber algunos que sí lo van a aprovechar, van a haber otros que no lo van a aprovechar, y esos que no lo aprovechan van a morir. ¿Sí? Están compitiendo entre sí. Y además, ¿se acuerdan cuando hablamos de la curva de crecimiento microbiano? ¿Sí?
si hablamos de la fase de latencia, ¿por qué se genera esa fase de latencia? La fase estacionaria. Hay un equilibrio entre las muertes de las células y la... Ya, pero ¿por qué se genera? Uno, porque se agotaron los nutrientes, ¿no? Se están agotando los nutrientes. Y otro, Desechos tóxicos también. porque están acumulándose esas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, esas sustancias tóxicas van a alterar el crecimiento de algunos de esos microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que van a producir su etanol, ¿no? Con distintos sustratos. El Saccharomyces, ¿cuál es la concentración de alcohol que tolera? No, puedes trabajar con Saccharomyces, ¿no? Porque a veces te gusta probarlo. ¡Uy! ¿No? Por lo general llega a tolerar 12-14%. Hay algunas cepas que son muy buenas que logran tolerar hasta 18% de alcohol, ¿sí? Sobrepasando esa concentración se ve afectado el Saccharomyces, se muere, ¿sí? Entonces, en este caso el alcohol es un metabolito, ¿sí? En el cual pues a elevadas concentraciones va a causar daño. Asimismo, por ejemplo, lo que es el ácido láctico, ¿sí? ¿Quién produce ácido láctico? Lactobacillus. ¿Y para qué es necesaria la producción de ese ácido láctico? ¿Ah? Eso sí me acuerdo. Pero si hablamos de microorganismos, primero para producir algunos alimentos fermentados, ¿no? Por un lado. Por otro lado, va a actuar como una sustancia inhibitoria para el mismo lactobacillus, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el caso de la mujer, ¿cuál es el pH vaginal? ¿Saben? De la secreción vaginal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2. 4 por ahí. 3.5, ¿no? Entonces, ahí hay, si el pH sigue bajando por la producción de ácido láctico, el lactobacillus se va a ver afectado, ¿sí? Esas serían las interacciones negativas, ¿ya? Pero correspondiente a efectos que va a tener en la misma población microbiana. Ahora vamos a ver las interacciones que van a haber entre diferentes poblaciones microbianas, ¿sí? Entonces, aquí también van a generarse interacciones positivas y negativas, ¿sí? Las interacciones positivas lo que van a hacer es que van a optimizar el uso del sustrato, ¿sí? Van a optimizar el sustrato, lo que van a hacer es que van a tolerar el estrés ambiental que se puede generar. Por ejemplo, en una zona donde las condiciones o las concentraciones de oxígeno son bajas, van a haber solamente algunos microorganismos que van a tolerarlo. Pero si hay algún microorganismo que comience a producir oxígeno, entonces como que se mantiene un equilibrio, donde van a existir, por ejemplo, ¿no? Los aerobios, los anaerobios, ¿no? Estrictos, los facultativos, que esto es aquí el bonito, ¿sí? Esos serían los beneficios de las interacciones positivas. Mientras que los beneficios de las interacciones negativas serían, por ejemplo, que van a evitar la sobrepoblación. Por ejemplo, si en una zona existe solamente una especie de organismo, si hay una sola especie, obviamente que va a agotar los recursos que necesita esa especie, ¿sí? Pero si hay otra especie, de alguna manera va a contrarrestar el crecimiento de esa otra especie que acabaría con ese recurso. Entonces se limita el uso de ese recurso para que pueda pues, mantenerse a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar la sobrepoblación, ¿no? De determinada especie. Va a evitar el deterioro ambiental, porque si solamente, por ejemplo, tenemos un microorganismo que solamente produce ácido sulfídrico en un ambiente acuático, esta agua se va a tornar ácida y no va a permitir el crecimiento de otro microorganismo. Pero si hay un microorganismo que utiliza ese ácido sulfídrico para aumentar el pH, entonces ya va a permitir que otros microorganismos puedan establecerse en esa zona. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces vamos viendo cuáles son esas interacciones positivas y negativas, ¿sí? Interacciones positivas, ¿sí? Tenemos ahí lo que es el sinergismo, ¿no? Tenemos el mutualismo, ¿no? Interacciones positivas, ¿sí? Y el comensalismo también podríamos mencionar ahí, ¿ya? Las interacciones negativas tenemos el parasitismo, tenemos la depredación, tenemos el amensalismo, tenemos la competencia, y va a haber otra interacción donde
valga la redundancia, no hay interacción entre los organismos, que sería el neutralismo. ¿Sí? Entonces vamos empezando con lo que es el neutralismo. ¿Qué significa neutralismo? Neutralismo significa que las dos especies participantes, ¿no? Los dos tipos de organismos participantes no se ven ni beneficiados ni perjudicados, ¿ya? Pero tengamos en cuenta una cosita, que no es necesario que esos organismos que puedan interactuar habiten en la misma zona, ¿sí? No es necesario, pero de alguna u otra manera puede haber una interacción. Por ejemplo, en nosotros tenemos microorganismos a nivel intestinal, tenemos E. coli, tenemos Cándida, tenemos Streptococcus a nivel intestinal. Pero si nos llega un virus, llega a las vías respiratorias y nos mata, ¿esos microorganismos que están a nivel intestinal se van a ver perjudicados? Claro. Sí. Entonces, ¿sería un caso de neutralismo? No, porque un microorganismo está afectando el desarrollo de otro, ¿sí? A pesar de que no han tenido contacto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, no es necesario que estén en el mismo espacio, ¿sí? Pero lo que sí, lo característico es que no haya interacción entre ellos, no haya ni perjudique ni beneficie al otro, ¿ya? Entonces, casos de neutralismo, ¿sí? Que son escasos, ¿ah? Por ejemplo, las esporas, ¿no? Ustedes saben, las esporas son estructuras microbianas que se encuentran en una forma latente, no tienen una actividad metabólica, ¿sí? Se encuentran estáticos hasta que encuentran las condiciones necesarias, germina y se forma la célula vegetativa, ¿sí? Pero si se encuentra en forma de espora, ¿sí? ¿Podrá interactuar con otro microorganismo que pueda estar alrededor? No, ¿de qué manera? No tiene actividad metabólica, ¿sí? Entonces el otro microorganismo puede estar creciendo, puede estar consumiendo nutrientes, puede estar secretando sustancias tóxicas, pero la espora no se ve afectada. Y la espora, como no está haciendo nada, tampoco está perjudicando al otro microorganismo. Ahí sería un caso de neutralismo, ¿ya? Otro caso de neutralismo corresponde a los microorganismos que se encuentran en la atmósfera, ¿sí? Los microorganismos que se encuentran en la atmósfera se encuentran muy dispersos. Al estar dispersos, pues no hay forma. Y tampoco no hay cómo consuman nutrientes. No consumen nutrientes, no tienen cómo secretar sustancias de desecho, entonces no va a afectar a otro microorganismo que puede encontrarse en la atmósfera. ¿Sí? ¿Está claro? Otro caso de neutralismo. Y otro caso de neutralismo se podría visualizar en los ambientes acuáticos, específicamente en lo que son los lagos oligotróficos. ¿Saben qué significa oligotrófico? ¿Qué es oligo? ¿Ah? Poca cantidad. Poca cantidad de nutrientes. Entonces, si en un lago hay poca cantidad de nutrientes, habrá abundante crecimiento de microorganismos o poco crecimiento. Entonces, como hay poco crecimiento, igual van a estar dispersos por todo el cuerpo de agua y no van a estar interactuando entre sí. ¿Me dejo entender? Caso de neutralismo, ¿sí? Entonces, ahora sí pasamos. El comensalismo, ¿sí? Comensalismo. En este caso, comensalismo viene de la palabra en latín mensa, que significa que le gusta vivir, ¿no? De las obras de otro. ¿Sí? Claro, o sea, un microorganismo realiza todo su metabolismo normal, produce algunas sustancias y esa sustancia es aprovechada por otro microorganismo. Entonces el primer microorganismo no se ve afectado. ¿Me van a entender? ¿Sí o no? El ejemplo del Sí. Pero en este caso vamos a hablar de microorganismos. ¿Ya? Por ejemplo, hay microorganismos, ¿sí? Hay microorganismos que llegan a producir lo que es azufre, ¿no? O sea, utilizan sulfato primero, ¿no? Comienzan a utilizar sulfato, producto del metabolismo del sulfato comienzan a producir azufre. Entonces, este azufre no lo utiliza el microorganismo afre, ¿sí? No lo utiliza, pero sí lo puede utilizar un microorganismo B. Y este azufre lo convierte, por ejemplo, en ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, este microorganismo B no lo está afectando. ¿Por qué? Porque esto es un residuo que está generando el microorganismo, ¿sí? Lo está utilizando, el microorganismo B lo está utilizando para su crecimiento, ¿sí? Otro ejemplo, un aminoácido azufrado, la cisteína, ¿sí? Entonces, una bacteria, ¿sí? Una bacteria, por ejemplo,
Lactobacterium brevis comienza a producir cisteína, ¿sí? Que es un metabolito, un residuo, que lo aprovecha una bacteria Legionella pneumophila, ¿sí? Que se encuentra en un ambiente acuático y lo utiliza para su crecimiento, ¿no? Sería otro ejemplo de comensalismo, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, no sé si logran visualizarlo, Mycobacterium vaccae. Nosotros utilizamos la glucosa para obtener energía, ¿no? La glucosa la convertimos en piruvato y el piruvato posteriormente se convierte en CO2 y agua, ¿sí? Aquí esta bacteria utiliza propano para poder obtener energía. Lo oxida completamente, se genera CO2 y agua. Pero para que se pueda este proceso de oxidación necesita de otro compuesto, que es el ciclohexano, ¿sí? Entonces este ciclohexano se convierte en ciclohexanol por un proceso de oxidación o reducción. Se oxida, ¿sí? Entonces este ciclohexanol ya no lo utiliza Mycobacterium vaccae, ya no lo utiliza, pero sí lo puedo utilizar otro microorganismo, que en este caso es Pseudomonas, ¿sí? Entonces Pseudomonas, como vemos, no está interfiriendo con el crecimiento del Mycobacterium, ¿sí? No está utilizando el sustrato, ¿sí? Entonces prácticamente los microorganismos que participan en este proceso de comensalismo tienen nichos ecológicos diferentes, no tienen la misma función, ¿ya? Es por eso que pueden interactuar entre sí mismos, ¿sí? Luego tenemos el sinergismo. Esta es una interacción positiva. El sinergismo y el mutualismo son interacciones positivas donde ambos grupos de microorganismos se van a ver beneficiados. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia está que en este sinergismo los organismos participantes pueden vivir de forma independiente, ¿sí? Pueden vivir de forma independiente. Pero si se encuentran juntos van a aprovechar, ¿no?, los recursos que se dan a disposición. Por ejemplo, tenemos la arginina. La arginina lo puede metabolizar el E. coli, ¿sí?, por una enzima llamada descarboxilasa. Entonces esta arginina se va a convertir en agmatina. Y ahí queda, no se puede seguir utilizando. Pero si esta arginina es aprovechada, por ejemplo, por Enterococcus faecalis, lo convierte en ornitina. Y ahí no más queda, ¿sí? Estamos viendo solamente si es que por un lado participa solamente los fecalis y si por otro lado participa solamente E. coli. Pero si a partir de esta ornitina participa nuevamente el E. coli por acción de una descarboxilasa, se convierte o se produce putrescina, ¿sí? Y esta putrescina se comienza a oxidar, ¿no?, para obtener energía, CO2, agua, ¿no? Es aprovechada por Enterococcus faecalis y por E. coli, ¿sí? Entonces, si participan los dos juntos, van a obtener mayor cantidad de energía cuando metabolizan la arginina. Pero si solamente participa uno, obtienen una limitada cantidad de energía. ¿Sí? ¿Está claro? Si quieres. Los ciclos acá, ¿no? Vamos, por ejemplo, el ciclohexano, ¿no? El ciclohexano es metabolizado por nocardia, pero no por pseudomonas. Pero producto del metabolismo de nocardia, ¿no?, va a generar otros metabolitos, ¿no? Ciclohexano se puede generar, por ejemplo, propano, butano, qué sé yo, producto de la degradación. Entonces, estos compuestos que se van generando aquí, recién es aprovechado por pseudomonas, ¿no? Entonces comienza a consumir estos nutrientes y genera factores de crecimiento que va a ser aprovechado por nocardia, ¿sí? O sea, nocardia puede vivir sin la presencia de pseudomonas, utilizando el ciclohexano, ¿sí? Y pseudomonas puede vivir sin la presencia de nocardia, metabolizando otros productos. Pero al final, en este caso, van a aprovechar este compuesto para poder optimizar ese recurso. ¿Ya?
Luego tenemos el mutualismo. ¿Sí? El mutualismo. Le dije, en el caso anterior, ambas poblaciones se ven beneficiadas, pero pueden vivir de forma independiente. Aquí también ambas poblaciones se ven beneficiadas, pero aquí es indispensable que las dos trabajen juntas. No pueden vivir solas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ameba, paramecio, ¿sí? Tenemos paramecio, grande, y tenemos aquí microalgas, ¿no? Que en este caso puede ser un alien. ¿Sí? Al ser una alga, ¿cómo es su metabolismo? Van a consumir CO2, van a aprovechar el agua y van a formar compuestos orgánicos. ¿Dónde está ocurriendo eso? Eso está ocurriendo en estas microalgas. Entonces, esos compuestos orgánicos que se pueden liberar al medio, como es maltosa, por ejemplo, va a ser aprovechada por el paramecio. Porque esto, como es un microorganismo heterótrofo el paramecio, entonces utiliza esos azúcares para poder obtener energía. Pero ¿cuál es el beneficio? Porque el beneficio vemos que de la microalga hacia el paramecio. Pero el paramecio, ¿qué beneficio creen que le va a brindar a la microalga? Le va a brindar protección primero. Porque si la dunaliela estuviera fuera, pudiera ser consumida por otros tipos de organismos, ¿no? Pudiera ser consumida, pero aquí dentro están protegidos. Aparte, como este paramecio está utilizando esos azúcares, lo va a oxidar, se va a generar CO2 y agua, y ese CO2 y agua es aprovechada nuevamente por la microalga para generar nuevamente más cantidad de azúcar. ¿Ya? Pero esta relación se va a dar siempre y cuando tenga un suministro adecuado de luz, ¿no? Para que pueda realizar la fotosíntesis natural. ¿Sí? En este caso, la competencia se refiere exclusivamente a los nutrientes. ¿Sí? A los nutrientes. La pregunta es, tenemos dos poblaciones que compiten por el mismo sustrato. ¿Quién creen que se va a ver beneficiado? ¿O quién va a sobrevivir? Es la interacción que puede haber entre estos dos organismos. ¿Ah? La competencia es una interacción negativa. ¿Cómo? Les digo, nuevamente. Tenemos dos microorganismos que están compitiendo por el mismo sustrato. ¿Quién tendrá mayor probabilidad de sobrevivir? Después hay más concentración. No necesariamente. Más rápido se me da Claro. El que tenga una mayor tasa de crecimiento, ¿sí? Y el que esté más adaptado también a las condiciones del medio. Tenemos un microorganismo acidófilo y un microorganismo alcalófilo. Y el medio en el que se encuentra da un pH de 5. ¿Quién va a sobrevivir? El acidófilo. Si hablamos de microorganismos mesófilos y los psicrófilos, si hablamos de una temperatura de 25 grados centígrados, ¿quién va a sobrevivir? El mesófilo, ¿no? Entonces, quien está adaptado a las condiciones del medio y el cual va a tener mayor tasa de crecimiento, entonces va a ser el que va a sobrevivir, ¿no? Porque va a aprovechar más rápido los nutrientes y va a crecer más rápido y va a desplazar al otro microorganismo. Amensalismo, ¿no? Aquí la interacción se debe a que una población va a sintetizar una sustancia tóxica, una sustancia de desecho, que va a tener un efecto sobre la otra población microbiana. ¿Sí? Entonces, nuevamente, con el mismo ejemplo del lactobacillus que llega a producir ácido láctico. ¿Sí? Ese ácido láctico evita que determinados microorganismos lleguen a crecer. Sigamos con el ejemplo de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, no permite el crecimiento de cándida, no permite el crecimiento de gardnerella, porque no todos no logran tolerar ese pH ácido. Asimismo, ¿no? Con la producción de alcohol, ¿no? Saccharomyces que produce etanol, no va a permitir el crecimiento, por ejemplo, del E. coli, no va a permitir el crecimiento del Staphylococcus, ¿no? Pero va a haber un microorganismo que aproveche ese alcohol, aproveche el etanol y lo convierte en ácido acético, lo convierte en vinagre. ¿Qué microorganismo sería? En este caso es acetobacter. ¿Ya? Acetobacter. ¿Qué más? También tenemos, por ejemplo, algunos microorganismos que llegan a producir bacteriocinas.
A nivel intestinal tenemos microorganismos que producen estos antibióticos que evitan que otros microorganismos puedan crecer, puedan sobrevivir. ¿Sí? A nivel de la piel tenemos un Staphylococcus epidermidis, que llega a producir ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta limitan e impiden el crecimiento de otros microorganismos que puedan adherirse a nuestra piel. ¿Sí? El parasitismo. ¿Sí? El ejemplo más clásico es la acción del virus sobre la bacteria. El virus ingresa, aprovecha la maquinaria de síntesis de la bacteria y comienza a replicarse, comienza a multiplicar. Entonces el virus ahí está actuando como parásito. ¿Sí? Y en el caso de bacterias, ¿no? Tenemos una bacteria del ovidio, una bacteria pequeñita, que va a infectar a bacterias gram negativas. Partamos desde acá. Entonces, ingresa del ovidio a esta bacteria gram negativa, llega al espacio el espacio periplasmático, ¿sí? O sea, el espacio que se encuentra entre la membrana externa y la membrana celular, y comienza a crecer. Entonces, para ello, una vez que ingresa, pierde su flagelo, como vemos, se vuelve más filamentoso y comienza a degradar la pared celular de la bacteria. Si degrada la pared celular de la bacteria, entonces esta va a perder su forma. ¿Sí? En este caso vemos que se torna esférica y comienza a consumir los nutrientes que se encuentran en el citoplasma. Entonces va a llegar un punto en que el citoplasma se va a encoger, ¿no? Porque se están agotando los nutrientes. ¿Quién lo está aprovechando? Del ovidio, que como vemos se está formando una estructura filamentosa. Cuando esta célula gram negativa está por morir, este del ovidio comienza a fragmentarse y cada uno de esos fragmentos comienza a desarrollar un flagelo, el cual pues va a permitir la lisis de la célula que están infectando y se libera. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la depredación. ¿Sí? Depredación. En este caso, primero, en el caso del parasitismo, el parásito por lo general es más pequeño que el hospedero. ¿Sí? Pero en el caso de la depredación, el depredador tiene que ser más grande que la presa. ¿Sí? Y otra característica es que la presa tiene que encontrarse en mucha mayor cantidad que el depredador. ¿Sí? Y pasa por ciclos numéricos. En un primer momento, ¿sí?, la cantidad de depredador va a ser baja y la cantidad de la presa va a ser alta. Entonces, como hay abundante presa, el depredador va a comenzar a crecer, va a aumentar su número y prácticamente como que va a agotar los números de la presa, comienza a disminuir. Entonces, cuando comienza a disminuir la presa y el depredador ya no tener alimento, también comienza a disminuir su número. Disminuye el número del depredador y nuevamente comienza a aumentar el número de la presa. Aumenta el número de la presa, aumenta el número de depredadores. Aumenta el número de depredadores, baja el número de presa, baja el número de depredador y así se mantiene, ¿sí?, en un ciclo. Entonces, por ejemplo, los protozoos, ¿sí? Los protozoos consumen otros protozoos de menor tamaño o pueden ingerir bacterias, ¿no? Pues ahí tenemos un rotífero, por ejemplo. Si se dan cuenta, está como tiene cilios por acá, que está permitiendo el ingreso del agua, y junto con ellos los organismos que están ingresando a su sistema digestivo. Si no, no les veo. Esto lo toco la otra semana, ¿ya? No se olviden que la otra semana es la exposición de luz para el estómago. Para hablar de ciclos bioquímicos tendremos que hablar un poquito sobre el suelo, que eso lo vamos a explicar la semana que viene. ¿Sí? Microbiología del agua. ¿Sí? Ustedes saben que aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está ocupada por agua. ¿Sí? Pero principalmente es agua salada. ¿Sí? Entonces,
de todo el agua que existe, solamente el 3% es considerada agua dulce. ¿Sí? De ese 3%, las 2/3 partes se encuentran en los polos, formando los glaciares, los cauces polares, todo ello. Y la parte restante se encuentra formando los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, que es utilizada para el consumo humano, es utilizada para el regadío. Entonces de aquí viene la importancia que tenemos que tener en el cuidado de esta agua. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del agua. ¿Sí? Primero, el agua lo vamos a encontrar en estado líquido. ¿Sí? Por acción del calor, por la radiación solar, tiende a evaporarse. ¿Sí? El agua que se encuentra en el mar, el agua que se encuentra en el suelo, el agua que se encuentra en las plantas, comienzan a evaporarse. Entonces, esa agua de la planta que se evapora se denomina evapotranspiración. ¿Sí? Evapotranspiración. Luego del suelo, del mar, de los ríos, se llama evaporación. Entonces, pasa agua en estado líquido a estado gaseoso. Se dispersa hacia la atmósfera. Donde ustedes saben, les mencioné en la clase anterior, que a mayor altura la presión aumenta o disminuye. A mayor altura la presión disminuye. Claro, en el mar sí, a mayor profundidad, mayor presión. Pero estamos hablando aquí de altura, de la atmósfera. A mayor altura, presión. Es por eso que dicen, ¿no? Cuando vamos a la sierra, el agua hierve a 90, por ejemplo, 95 grados, porque hay menor presión. ¿Sí? Y también a mayor altura, menor temperatura. Y esto va a permitir la condensación del agua. ¿Sí? Y esta condensación va a permitir la formación de las nubes que se mezclan con polvo y del agua a precipitar. Entonces, esta agua que precipita principalmente va a caer en el océano, principalmente. Pero va a haber otra parte que va a caer en las zonas continentales, en el suelo. Eso que cae en los continentes va a permitir la formación de ríos, de lagos, va a ocurrir lo que es la infiltración del agua, va a provocar lo que es la formación de desembocaduras, todo ello. Entonces, esta agua que se va a infiltrar se va a localizar en las partes del subsuelo. ¿Sí? En la parte del subsuelo, donde van a formar lo que es, por ejemplo, las aguas subterráneas. ¿Sí? Ahora, nosotros utilizamos principalmente agua subterránea, para la cual pues hacemos pozos, ¿sí? Pero el problema viene pues que la tasa de renovación de estas aguas subterráneas es muy prolongada. Por ejemplo, las aguas subterráneas que estamos utilizando actualmente, ¿en qué época creen que se formaron? A nivel del Pleistoceno, donde era pues la era del hielo, que conforme se fue derritiendo, el agua siguió filtrándose en el suelo para formar. Entonces, el problema viene cuando hacemos un mal uso, ¿no? Cuando extraemos abundante agua y no se renueva esta agua subterránea. ¿Ya? Entonces, el agua es muy importante. A ver, según su bioquímica, ¿en qué procesos biológicos participa el agua? ¿Ya algo más? ¿Para qué es importante el agua? ¿Ah? Se produce agua, ¿no? Pero ¿de qué manera participa el agua? ¿Ya qué más? No participa en procesos hidrolíticos por las hidrolasas. Para cortar una molécula no se necesita agua. No, no es secreto. En el ciclo de También Se produce se agua. produce agua. Se Y produce. CO2. Aunque en la primera etapa, no, para el reordenamiento de la molécula. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando lo que es el citrato se convierte en citrato? ¿Cómo se llama el compuesto intermedio? Aconitado. ¿Qué sucede ahí? Solamente hay un reordenamiento del carbono, donde hay ingreso de agua y salida de agua. Entonces ahí participa. ¿Ya? Entonces, el agua es muy importante para el funcionamiento de la vida, para el desarrollo de la vida. El problema viene cuando ésta se llega a contaminar. ¿Sí? Y la contaminación puede ser natural o puede ser antropogénica. ¿Alguien me puede indicar un ejemplo de contaminación natural? Natural.
Eso es natural. Sí, sería natural. Eso es el técnico porque está participando el hombre. Un ejemplo de contaminación natural sería, por ejemplo, Incendio forestal, entonces. ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando hay incendios, entonces se libera a la atmósfera gran cantidad de óxido de nitrógeno, que posteriormente van a precipitar y pueden caer en el cuerpo de agua. Esa es una forma. ¿Dónde encontramos mercurio, por eso? En las rocas, arsénico en las rocas. Cuando se da la meteorización, entonces se va fragmentando la roca y por acción de la lluvia llega a filtrarse y termina depositándose en un cuerpo de agua. Sería una contaminación natural. La contaminación puede ser también puntual o difusa. La contaminación puntual es cuando nosotros visualizamos directamente dónde está ocurriendo la contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través del sistema de alcantarillado, vemos cómo el agua va depositándose en los ríos o en el mar. Contaminación puntual. Pero, por ejemplo, cuando yo aplico un plaguicida, ¿no? Un herbicida, un insecticida, qué sé yo, lo cultivo, ¿sí? La lluvia, ¿qué va a hacer? Va a provocar que estos contaminantes lleguen al agua subterránea, por la correntía, ¿no? Se va desplazando por el subsuelo, termina desembocándose en el río o en el mar, pero no hemos visto cuál ha sido el origen de esa contaminación. Entonces, por ejemplo, vemos un lago que contiene órganos fosforados, no sabemos cómo llegó o cuál fue el punto de origen. Sería contaminación difusa. ¿Sí? Entonces, toda esta contaminación va a traer un desequilibrio en la composición microbiana del agua. ¿Sí? Finalmente, recordando lo que hablamos en la clase anterior. Un cuerpo de agua. ¿Sí? ¿Qué microorganismos se van a encontrar aquí en la parte superior? Organismos fotosintéticos, ¿sí? Organismos fotosintéticos. Pero si este lago tiene poca profundidad, yo les dije en la clase anterior, ¿no? Que aquí las bacterias rojas y verdes del azufre también pueden realizar fotosíntesis, porque van a aprovechar una longitud de onda que no están aprovechando estas, ¿sí? Entonces son organismos fotosintéticos, ¿sí? Pero esto vendría a ser organismos fotosintéticos oxigénicos y estos serían anoxigénicos. ¿Cuál sería la diferencia? En el primer caso, ¿sí? Como son fotosintéticos, van a consumir CO2 que se encuentra en la atmósfera y agua, ¿no? Para formar compuestos orgánicos, ¿sí? Forman compuestos orgánicos más oxígeno, por eso son oxigénicos, ¿ya? Pero en el segundo caso, los anoxigénicos también van a consumir CO2, pero no van a utilizar agua. ¿Sí? Aquí lo que van a utilizar va a ser azufre. ¿Sí? Azufre. Donde se van a producir compuestos orgánicos, pero que no van a producir oxígeno. Lo que van a producir aquí va a ser ácido sulfúrico. ¿Sí? Fotosintéticos oxigénicos, sintéticos anoxigénicos. Entonces, aquí la importancia viene en la producción de estos compuestos orgánicos. Entonces, esos compuestos orgánicos van a ser aprovechados por los heterótrofos que también se van a encontrar por esta zona. ¿Sí? Los heterótrofos. ¿Sí? Aquí también pueden haber heterótrofos, ¿no? Están aprovechando estos compuestos orgánicos, ¿no? Donde nuevamente van a generar CO2, ¿sí? Y otros metabolitos. Entonces, podríamos decir que en el fondo se podrían ir generando unas condiciones anaeróbicas, ¿sí? O sea, no hay oxígeno, ¿sí? Y el detalle está, lo que quería decirles es que, por ejemplo, los microorganismos que crecen en presencia de oxígeno se denominan como aerobios, y los que crecen en ausencia de oxígeno, pero hay aerobios estrictos y hay aerobios facultativos. Anaerobios estrictos, anaerobios facultativos. ¿Saben cuál es la diferencia? A ver, ahorita hablamos de eso. Entonces, los aerobios estrictos solamente crecen en presencia de oxígeno, solamente. Si no hay oxígeno, se mueren. Los anaerobios estrictos crecen solamente en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, se mueren. Pero ¿qué pasa con los aerobios facultativos? Los anaerobios facultativos. ¿Será lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Los dos van a crecer en presencia de oxígeno.
Acá dice, son, por ejemplo, para el segundo caso, son facultativos para la anaerobiosis. Facultativos para la anaerobiosis. Significa que principalmente crecen en presencia de oxígeno. Pero si no hay oxígeno, no van a crecer. ¿Sí? El primer caso, son facultativos para la aerobiosis. Principalmente van a crecer en ausencia de oxígeno. Pero si hay oxígeno, van a crecer. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Sorprende? No está bien. Sí. Entonces, los compuestos orgánicos que se van acumulando aquí son aprovechados por los heterótrofos, que son generados por los productores primarios. Pero también hay compuestos orgánicos que llegan de manera foránea. ¿Cómo creen ustedes que van a llegar compuestos orgánicos de fuera de este ambiente? De manera natural. Ya puede ser, ¿no? A través, por ejemplo, los lanzados van volando, defecan, caen, se puede crear ahí compuestos orgánicos. Otro, por ejemplo, les dije en la clase anterior que en las nubes hay algunos microorganismos fotótrofos y en menor cantidad que otros, que de alguna manera se van a utilizar, van a morir y sus componentes citoplasmáticos van a quedar expuestos. Y por precipitación, ¿no? Cuando se forma la lluvia, caen, están arrastrando esos microorganismos muertos o vivos, pero si hablamos de los muertos, todos sus componentes orgánicos se están cayendo en el agua. O por ejemplo, cuando cae una hoja, es un compuesto orgánico que posteriormente se va desprendiendo. ¿Sí? Entonces, los compuestos orgánicos pueden ser sintetizados por los mismos microorganismos o pueden venir de afuera. ¿Ya? Pero por la contaminación que nosotros mismos generamos, entonces estamos incorporando mayor cantidad de compuestos orgánicos. ¿Y cuál es el problema que un ambiente acuático tenga estos compuestos orgánicos? ¿Saben qué es el DBO? Me imagino que se van a explicar en química. DBO o el DQO. Demanda bioquímica de oxígeno, y el DQO sería demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, la presencia de compuestos orgánicos tiende a agotar la cantidad de oxígeno que pueda estar disuelto en el agua. Y esto podría afectar a los organismos acuáticos, a los peces, a los bivalvos, a los camarones, lo que pueda haber por ahí. Necesitan oxígeno, pero como se está consumiendo por la presencia de estos compuestos orgánicos, pues se puede provocar una muerte, puede generar zonas anóxicas. ¿Sí? Entonces, para determinar la concentración, para determinar la cantidad de compuestos orgánicos que hay en un ambiente, se puede determinar por demanda bioquímica de oxígeno o por demanda química de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y la demanda bioquímica de oxígeno se debe pues al consumo de oxígeno por la parte biológica, por los organismos. Y la demanda química de oxígeno por compuestos químicos. Tienen a consumir el oxígeno. ¿Sí? ¿Están entendiendo nada? Entonces, para ello tenemos que hablar un poquito sobre calidad del agua. ¿Qué significa que un agua tenga buena calidad? Primero va a depender del uso que le vayamos a dar. ¿Sí? Un agua, por ejemplo, que es destinada para el consumo humano, tiene que tener una característica diferente que el agua que se puede utilizar para la recreación. O el agua que pueda ser destinada, por ejemplo, para cultivo de peces, por ejemplo. Tiene que tener distintas características, ¿sí? Distintos tipos de calidad. Pero si nos referimos específicamente para el agua para el consumo humano, ¿sí? Y si vemos sus características microbiológicas, tiene que considerarse los microorganismos que pueden y que no pueden estar ahí en esa agua. Por ejemplo, los coliformes totales, 0, no tienen que hablar. ¿Sí? En este caso se expresa en unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros. Entonces tenemos los coliformes fecales, tienen que ver
E. coli, C. Pero les mencioné también, por ejemplo, los heterótrofos. Heterótrofos puede haber, pero ¿cuánto es la cantidad máxima que puede haber? A ver, esto está expresado en menor de 500. Pero esto mucho depende de las leyes. Por ejemplo, aquí en el Perú, el máximo debe haber 500. En otros países, máximo 100. ¿Ya? ¿Qué más no debe haber? No debe haber virus, no tiene que haber hongos, no tiene que haber algas. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de quistes de protozoos, si hablamos de huevos de mintos, cero también. ¿Sí? Entonces, lo único que se podría permitir la presencia de los heterotrofos. Para determinar que un agua es de buena o de mala calidad. ¿Sí? La última vez que enseñé micro les dejé un trabajo sobre esto. ¿Les dejo un trabajo? No. Suficiente con bioquímica, ¿no? Sí. Suficiente. Más o menos. Agua residual. ¿Sí? Es un residuo líquido que es transportado por el sistema de alcantarillado y depositado en un cuerpo de agua, ¿sí? El cual pues debe recibir un tratamiento previo antes de que sea dispuesto, por ejemplo, en los ríos o en el mar. Y hay distintos tipos de aguas residuales, ¿sí? Puede ser agua residual urbana, aguas residuales industriales, aguas residuales de sistemas agroganaderos, tenemos aguas residuales de sistemas fluviales, ¿no? En este caso solamente vamos a hablar de aguas residuales urbanas, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta la composición, y la composición muchas veces depende de las características de la población, de las actividades que vayan a realizar, ¿ya? Entonces, estas aguas residuales están conformadas por un 99.9% de agua, ¿sí? 99.9% de agua. El porcentaje restante corresponde a sólidos, y de esos sólidos pueden ser de naturaleza orgánica y pueden ser de naturaleza inorgánica, ¿ya? Ejemplos de compuestos orgánicos que pueden encontrarse en las aguas residuales. ¿Ah? No sé, yo sé compañero. Sí. Orgánicos que pueden encontrarse en las aguas residuales, ¿no? Entonces, pero primero, en estas aguas, pero en estas aguas residuales, ¿no? ¿De dónde provienen? Claro que de las viviendas, ¿no? Pero principalmente vienen de lo que son los excrementos, las orinas, ¿no? Pero también provienen, por ejemplo, del lavado de los alimentos, de las duchas, provienen del lavado de la ropa. Entonces, todo eso conforma el agua residual urbana, ¿sí? Entonces, los compuestos orgánicos, como ya mencionado ahí nuestras compañeras, tenemos aquí las grasas, ¿no? Las grasas, los aceites, ¿qué más? ¿Ah? Pero eso es industrial ya. Aguas residuales urbanas. Compuestos nitrogenados. Pero eso es inorgánico. Aunque cuando tú te refieres a compuestos nitrogenados, ¿de qué forma puede ser orgánico? Las proteínas, ¿no? Carbohidratos. Ahora, de estos carbohidratos, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, cuando lavamos las frutas, ¿no? ¿Qué estamos liberando ahí? Con los sacarios, ¿no? Por la glucosa, fructosa. Desechamos, por ejemplo, las cascaritas de las frutas, ¿no? Celulosa, puede haber almidón, esos, ¿no? Carbohidratos. ¿Ya? Y de compuestos inorgánicos,
Podría haber poquísima cantidad. ¿Sí? No es común, o sea, como dije, mucho depende de la naturaleza de la población. Alguien, por ejemplo, no encontramos metales pesados, las pilas, los fluorescentes. Pero podría ser depende de la ubicación del lugar, ¿no? Porque en los pueblos, cuando cosechan, si está cerca de una industria minera, esto puede poner Pero ten en cuenta, agua residual, o sea, el agua que se está generando pasa por un sistema de alcantarillado y se deposita en una parte de tratamiento. O sea, en el caso que tú me dices, ¿cómo es que ese metal llegaría al sistema de alcantarillado? O sea, de los alimentos que ellos producen, para ellos mismos pueden estar contaminados por... Pero, por ejemplo, si tú hablas de un vegetal o una fruta, ya absorbidos los metales pesados que estaban en el suelo, cuando tú lo lavas, va a pasar al agua, o cuando tú lo lavas y lo comes, está circulando en tu cuerpo. Es diferente. Entonces, compuestos inorgánicos, podemos mencionar fósforo, nitrógeno. Como le dije, puede haber por ahí metales pesados, pero en pequeña cantidad. Ahora, de esto, del fósforo, ¿en qué forma lo podemos encontrar? En forma de fosfatos, ¿sí? En forma de fosfatos, ¿ya? ¿Y el nitrógeno, en qué forma lo podemos encontrar? Nitrato, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Ya, amoníaco. Son las formas en las que podemos encontrar su forma inorgánica, ¿no? Pueden haber otros, ¿ah? Pero al menos en este caso son los más importantes, ¿sí? Entonces, el detalle es que estas aguas residuales tienen que recibir un tratamiento para eliminar estos compuestos orgánicos y eliminar el fósforo y el nitrógeno. El fósforo y el nitrógeno son nutrientes, ¿sí? Son nutrientes, donde cuando se encuentran en un cuerpo de agua pueden ser aprovechadas, por ejemplo, por las microalgas. Y estas crecen masivamente y cuando mueren liberan sus contenidos citoplasmáticos que son aprovechados por los heterótrofos y agotan el oxígeno disponible, ¿sí? Generando, como dije inicialmente hace ratito, zonas anóxidas. Allá, lo que se había dicho, ¿no? Esto lo dije, ya está. Ahora, de estos sólidos, ¿sí? De estos sólidos que se encuentran en el agua residual, podemos encontrarlos como sólidos suspendidos o como sólidos disueltos. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si yo esta agua residual lo someto a un proceso de decantación, de filtración o de centrifugación y recupero sólidos, esos son sólidos suspendidos, ¿sí? Pero si no puedo recuperar los sólidos y aún quedan sólidos en el líquido, ya se habla de sólidos disueltos. ¿Me pueden entender? Entonces, poder separar, en este caso, los sólidos suspendidos, ¿sí? Eso es lo que se tiene que separar. Ahora, en estos sólidos, ¿sí? En estos sólidos tenemos los sólidos totales, ¿sí? Tenemos los sólidos fijos y los sólidos volátiles, ¿sí? Los sólidos totales incluyen la suma de sólidos fijos y los volátiles, ¿sí? El detalle está, como le dije hace un momento, ¿cómo puedo determinar yo los sólidos volátiles? Es un poquito difícil, claro, pero lo puedo determinar los sólidos totales con el DQO o con el DBO, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de oxígeno que se consuma por la presencia de estos compuestos orgánicos. Lo que les había dicho también hace un momento, si es que hay incorporación de nitrógeno, fósforo y es aprovechada por las microalgas que estas van a crecer masivamente, se denomina lo que es un proceso de eutrofización, ¿sí? Y la eutrofización pues es un problema porque provoca la muerte de los organismos acuáticos. Ustedes saben, se van de paseo, qué sé yo, ¿no? Así, cuerpos de agua que están verdes. Entonces ahí se manifiesta la eutrofización. Entonces, se necesita tratar, ¿no? Se necesita remover o se necesita eliminar estos contaminantes, ¿no?
Entonces, para eso se necesita lo que son bioreactores, ¿sí? Entonces, inicialmente, había lo que son los bioreactores discontinuos. ¿Qué significa? Donde, por ejemplo, acá tenemos el afluente, ¿no? O sea, el agua residual que se está generando y está llegando a la planta de tratamiento, donde acá tenemos el bioreactor, ¿no? Entonces, acá tenemos, ingresa el afluente y el agua, una vez que es tratada, sale como efluente, ¿sí? Afluente, efluente. Entonces, aquí se van dando todas las reacciones para ir eliminando esos contaminantes que les había dicho, ¿sí? Se trataba y era eliminado el agua. Sería un bioreactor discontinuo. El problema era que, dependiendo de la población, ¿no? A veces aumenta la población, significa que va a haber mayor cantidad de afluente. Y muchas veces no daba el tiempo, ¿sí? No daba el tiempo para que se puedan dar todas las reacciones en este recipiente. Entonces, por eso existe lo que es el bioreactor continuo, donde no es un solo recipiente ahora, son varios, ¿no? Varias áreas donde el agua, ¿no? Va pasando por cada una de estas etapas y en cada una de estas va ocurriendo diferentes reacciones. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, como le dije, hay que eliminar los compuestos orgánicos, el nitrógeno y el fósforo. Es lo que se busca eliminar. Entonces, aquí hay varias formas de tratar estas aguas residuales. El más común sería a través de los lodos activados. Esto ustedes lo van a ver en el curso de residuos líquidos. Los líquidos cuando están en octavo, sí. Este tratamiento que vaya a recibir esta agua tiene que darse o puede darse en condiciones oxigénicas, o sea que va a haber oxígeno, en condiciones anoxigénicas y condiciones anaeróbicas. ¿Entienden la diferencia? Entonces, puede ser condiciones oxigénicas o aeróbicas, ¿ya? Condiciones aeróbicas, las anoxigénicas y las anaeróbicas. ¿Ya? Condiciones aeróbicas va a haber oxígeno, ¿sí? En las anoxigénicas y las anaeróbicas, oxígeno no hay. Pero ¿cuál será la diferencia? La diferencia es que aquí hay nitratos y aquí no hay nitratos. ¿Ya? Entonces, les mencioné, queremos remover los compuestos orgánicos. ¿Cuál será más adecuado? ¿Aeróbicos, anoxigénicos o anaeróbicos? Según su bioquímica, ¿dónde se obtiene o se degrada mejor los compuestos orgánicos? Con oxígeno. Entonces aquí principalmente serían reacciones aeróbicas, ¿sí? Entonces en este tanque que se pueda contener esta agua residual hay que suministrarle oxígeno, ¿sí? Se va suministrando aire. ¿Ah? Entonces, si hablamos de lo que es la reacción de estos compuestos orgánicos, cuando son degradados por los microorganismos, ¿qué se va generando? CO2, agua, y se va generando. ¿Qué más se podría generar debido a la degradación de compuestos orgánicos? Si son carbohidratos, solamente eso. Si son lípidos, solamente eso. Pero si son proteínas, ¿cómo cuál? Sí, es lo que se genera. Ahora, ¿quién se encarga de degradar estos compuestos orgánicos? Estos nodos activados, ¿sí? Es un conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, nematodos, rotíferos, protozoos, todos participan ahí, cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Pero principalmente ya hablamos de las bacterias. Entonces, les dije, la materia orgánica en condiciones aeróbicas y por ahí va a haber otros nutrientes, ¿no? Puede ser fósforo o algún otro nutriente que vayan a sacar, ¿no? Son degradados, CO2, el amonio,
¿Qué significa eso? Esta es la biomasa, porque los microorganismos conforme van creciendo van aumentando su número, ¿sí? Van formando sus compuestos orgánicos. Entonces esto corresponde a la biomasa microbiana que se va a generar. ¿Ya? Para eliminar lo que es el nitrógeno, ¿sí? Para eliminar el nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno tiene, ¿cuántos estados de oxidación tiene el nitrógeno? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Seguro? El nitrógeno tiene más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Sí? Si trabajan con estos estados de oxidación, van a formar los óxidos metálicos. ¿Sí? Si trabajan con estos estados de oxidación, van a formar los anhidridos. ¿Sí? Si estos óxidos que se pueden formar aquí, los óxidos metálicos, reaccionan con agua, ¿qué tipo de compuestos se van a formar? Los hidróxidos. Los hidróxidos. Pero si estos anhidridos reaccionan con agua, ¿qué se va a formar acá? Ácidos subácidos. ¿Sí? Los ácidos. Ya, muy bien. Ya. Entonces, para remover el nitrógeno, ¿pero en qué forma va a estar el nitrógeno? Hace ratito lo escribí. En forma de amonio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante remover ese amonio? Porque es tóxico. Si se vierte directamente al río o al mar, puede provocar la muerte de los animales acuáticos. Además, hace ratito hablamos sobre la demanda química de oxígeno, que son compuestos inorgánicos que van a consumir el oxígeno. Entonces, la presencia de este amonio incrementa la demanda química de oxígeno, por eso es necesario eliminarlo. ¿Okay? Entonces, para ello, tiene que pasar por un proceso de nitrificación y por un proceso de desnitrificación. ¿Sí? Nitrificación y desnitrificación. Entonces, primero, la nitrificación. En esta nitrificación, este amonio que se está formando ahí, que se está acumulando en el agua residual, tiene que ser transformada en nitratos por bacterias nitrificantes, que eso se realiza en 2 pasos. Ahora, tengamos en cuenta que estas bacterias nitrificantes son bacterias aerobias, son bacterias autótrofas, ¿sí? Entonces se necesita oxígeno y esto lo van a convertir primero en nitrito. ¿Sí? Aquí participan lo que es nitrosomonas. Ahora, reacción aeróbica, anóxica o anaeróbica. Aeróbica. Sí. Una vez formado este nitrito, ¿sí? También presencia de oxígeno, pero en este caso lo realiza la bacteria Nitrobacter. ¿Ya? Lo convierte en nitrato. ¿Sí? A eso corresponde lo que es la nitrificación. Se da en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? Luego pasa el proceso de desnitrificación. ¿Se acuerdan? Esto yo les expliqué en biología. ¿Qué significa la desnitrificación? ¿En qué se convierte ese nitrato? En nitrógeno, N2, nitrógeno atmosférico, nitrógeno molecular. ¿Sí? Entonces, esto sí tiene que ser en ausencia de oxígeno, la desnitrificación, pero condiciones anóxicas o anaeróbicas. Anóxicas. ¿Por qué anóxicas? Porque está en nitrato, ¿no? Está en nitrato. Entonces, aquí lo puedo realizar, por ejemplo, pseudomonas. ¿Sí? Entonces, este nitrato, en condiciones anóxicas, se convierte en nitrito. Luego, este se convierte, a ver, vamos a ver, ¿cómo se llama este compuesto? Por eso estaba hablando sobre la oxidación. Óxido nítrico. Este óxido nítrico se convierte en óxido nitroso y posteriormente se convierte en nitrógeno.
Y esto es un gas, ¿no? Que luego se va al aire y es una forma de eliminar el nitrógeno. Entonces, primero, para eliminar el nitrógeno, condiciones aeróbicas, luego condiciones anóxicas. Esta forma de eliminar es el fósforo. ¿Sí? El fósforo en el agua, ¿cómo lo podemos encontrar? Ya, en forma de fosfatos, ya. Pero aquí podemos encontrar dos formas de fosfatos, en forma de ortofosfatos y en forma de polifosfatos. ¿Ya? ¿Cuál es el ortofosfato? El ortofosfato, ese es bastante conocido, ese es el ortofosfato. Ese es el ortofosfato. ¿Por qué es orto? ¿Cuántas moléculas de agua se le han añadido? ¿Se acuerdan? Metapiro. Esa clase me la recomiendo. No es por la cantidad de agua, de moléculas de agua que le añade. Una, dos o tres. Mismo plan. Yo recuerdo bien química. Pero bueno, ese es el ortofosfato. ¿Ya? Entonces, en forma de ortofosfatos o polifosfatos. Fosfato inorgánico. El fosfato orgánico, el que se encuentra en las proteínas, no, en las proteínas no, el que se encuentra en los lípidos, los fosfolípidos, el que se encuentra en los ácidos nucleicos, ¿sí? Y también van a estar ahí. Entonces, para que se pueda eliminar este fósforo, primero, producto de la degradación del compuesto orgánico, ¿sí? Primero les dije, condiciones aeróbicas, ¿sí? Compuestos orgánicos en condiciones aeróbicas se convierte en CO2 más agua más amonio, ¿sí? Pero si se da en condiciones de fermentación, o sea, en condiciones sin oxígeno, ¿sí? Entonces, al realizar la fermentación se van a producir unos ácidos, ¿no? El ácido acético, el ácido propiónico, por ejemplo. Entonces, son estos compuestos que se necesitan para poder eliminar esos ortofosfatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ácido acético, ¿cómo se llama su sal? Acetato, ¿no? Para el propiónico sería el propionato, ¿sí? Entonces, ese acetato y ese propionato, supongamos, acá tenemos la bacteria, ¿sí? Para ello, en su interior, ¿sí? En el interior de la bacteria, tenemos aquí gránulos, ¿sí? Gránulos que contienen los polifosfatos, ¿sí? Aquí van a estar los polifosfatos. Tengamos en cuenta que esta primera parte se da en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Condiciones anaeróbicas. Entonces les dije, en el medio va a haber acetato, va a haber propionato, ¿sí? El cual el microorganismo lo va a utilizar como fuente de energía, ¿no? Para poder obtener energía. Y ustedes saben que, por ejemplo, en la glucólisis hay primero un pequeño gasto de ATP para poder obtener luego mayor cantidad de ATP. Entonces, para poder metabolizar este acetato y este propionato, se necesita también de energía. Esa energía le van a dar estos gránulos de polifosfato, que se van fragmentando y se va generando ortofosfato. Y ese ortofosfato es el que sale al agua residual. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, estos acetatos, estos propionatos, como van ingresando en bastante cantidad, una parte se va a acumular. Se va a acumular en forma de polihidroxibutirato o en forma de polihidroxivalerato. Se van acumulando en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Luego se les somete a condiciones aeróbicas, ¿sí? Se les somete a condiciones aeróbicas. Entonces, en estas condiciones aeróbicas, ¿qué había? Estos gránulos de PHB, PHV, y en el medio había los fosfatos, los ortofosfatos. ¿Ya? Entonces, como no hay oxígeno,
entonces igual va a buscar obtener energía, comienza a degradar este PHB, este PHV. Y para ello tiene que ingresar estos fosfatos. ¿Sí? Ingresan estos fosfatos. El detalle está en que va a ingresar mayor cantidad de fosfato que el que se liberó inicialmente. Por eso que a este proceso se denomina lo que es la remoción incrementada del fósforo. ¿Sí? Porque inicialmente se libera, supongamos, 5 partes por millón se libera en condiciones aeróbicas. Disculpen, en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Condiciones anaeróbicas. ¿Sí? Sin oxígeno. Pero en condiciones aquí aeróbicas, la cantidad de fosfato que va a ingresar, por ejemplo, puede ser de 100 partes por millón. Entonces, como se está eliminando mayor cantidad de fosfato en el agua residual, entonces el agua residual pues ya sale libre de compuestos orgánicos, sale libre de fosfatos, sale libre de nitrógeno. ¿Sí? Y el agua ya una vez purificada se puede eliminar, no se puede vertir al ambiente. Entonces, ¿cuáles son los componentes? ¿Sí? ¿Cuál es la composición de estos logros activados? Le dije, van a haber bacterias. De bacterias vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener, ¿no? Las heterótrofas, van a haber las autótrofas, van a haber las productoras del azufre. ¿Cuál es la función? En este caso, si hablamos de los heterótrofos, degradar la materia orgánica. ¿Sí? ¿Quién más va a degradar la materia orgánica? Los hongos, los protozoos, ¿sí? Degradan la materia orgánica. ¿Sí? Pero principalmente van a haber bacterias. También vamos a encontrar nemátodos, ¿no? Los nemátodos se van a encargar de consumir, por ejemplo, de ingerir los protozoos. ¿Sí? No es bueno que también haya bastantes protozoos. ¿Ya? Los rotíferos también van a consumir protozoos, van a consumir bacterias. Y aquí un detalle son estas bacterias filamentosas, que tiene que haber una pequeña cantidad nada más. ¿Sí? Porque si hay muchas bacterias filamentosas, ¿no? Como su nombre indica, forma como ramificaciones y el lodo activado sale como abultado y no ejercería su función de contaminación. Yo les indiqué solamente características microbiológicas, ¿sí? Pero también hay características o parámetros físicos, parámetros químicos que eso lo ven en su curso de residuos líquidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Supongamos que inicialmente supongamos que haya en el agua residual 200 partes por millón de fosfato. De fosfato. Entonces, como esto se da en condiciones anaeróbicas, que no va a haber oxígeno, entonces tiene que utilizar un compuesto orgánico para obtener energía. Esto lo va a brindar el acetato y el propenato, ¿sí? Y lo va a incorporar al citoplasma. Pero para ello, acá tiene una reserva de energía que son los gránulos de polifosfato, ¿sí? Entonces, para poder metabolizar este acetato y este propenato, tiene que comenzar a consumirse estos gránulos de polifosfato. Se van fragmentando y ser fosfatos. Y esos ortofosfatos específicamente, ¿no? Esos ortofosfatos salen hacia el medio, ¿sí? Donde si inicialmente había, por ejemplo, 200 partes por millón, ahora puede que haya 250 partes por millón de ortofosfatos, ¿sí? Eso es en condiciones anaeróbicas. Luego se le oxigena, se le agrega oxígeno. Entonces, ese oxígeno va a permitir que, este acetato y este propinato, una parte se va a convertir en PHB y PHU, polihidroxibutirato y polihidroxialeato. ¿Sí? ¿Qué puede ser lo que está de azul aquí? Lo que está de rojo. Lo que está de azul son los gránulos de polifosfato. Lo que está de rojo deben ser los gránulos de PHB o PHU. Entonces, como ya se está incorporando oxígeno y necesita seguir obteniendo energía, esto comienza a degradarse. ¿Sí?
¿sí? Pero igual necesitamos otra fuente de energía externa. En este caso lo van a dar los ortofosfatos. Pero estaban en el agua oxidada. Donde si inicialmente había 150 partes por millón, ahora están ingresando y en mucha mayor cantidad de lo que salió, ahora puede que haya, por ejemplo, 100 partes por millón.